En uno de sus libros más célebres, el escritor estadounidense Robert Greene explica en Las leyes de la naturaleza humana cómo la perspectiva de una persona sí puede llegar a cambiar su situación de vida. Esto él lo ejemplifica en su capítulo 8, en el cual pone de ejemplo a dos personas. Estas dos van de viaje a Francia, ambas con el mismo nivel de francés, ambas con el mismo capital, van a la misma ciudad, a los mismos lugares, pero en diferente tiempo, no van juntos. Las dos personas van exactamente en las mismas condiciones, con una sutil diferencia. Una de ellas tiene conocimiento de que los franceses son mala clase con las personas que no saben hablar bien el francés y le preocupa que esto vaya a ser un impedimento que vaya a causarle una mala experiencia en su viaje. Mientras que la otra persona también sabe que los franceses son mala clase con las personas que no entienden que no manejan bien el francés, pero no ve esto como un impedimento para su aprendizaje. El viaje transcurre y la primera persona enfrenta problemas al tratar de hablar el idioma. Su mismo miedo causa que no lo hable como él esperaba que lo iba a hablar. Siente el rechazo de las personas, se amarga, se aburre en el lugar, no conoce más gente porque no sabe hablarlo bien, se cierra y se marcha hablando pestes de la ciudad francesa a la que fue. Mientras tanto, la otra persona también siente el rechazo al no saber hablar bien el francés, pero no lo toma como un impedimento para su comunicación. Sigue intentándolo, falla, lo intenta, sigue recibiendo el rechazo de los franceses, pero eventualmente conoce un grupo de amigos, empatiza con ellos, se comunica mejor, encuentra el amor y se va hablando maravillas de su viaje en Francia. Ahora, esto Robert Greene lo llama como el foco. Determina el foco a la perspectiva que tiene una persona para intentar evadir situaciones de la vida. Un foco cerrado, si no me equivoco, viene siendo cuando la persona, tratando de evitar situaciones incómodas en su vida, termina causando situaciones incómodas en su vida. Mientras que la persona con un foco abierto también le van a pasar situaciones incómodas en su vida, pero no es ella quien las causa. Ahora, es un ejemplo muy general, pero por más que suene a, no sé, mentalismo, frases de motivación personal o consejos de los compas, hay otros casos científicamente documentados donde la perspectiva sí cambia lo que ocurre en el mundo físico. Uno de estos ejemplos más aclamados y también más infames viene siendo el estudio del psicobiólogo Kurt Richter. Esta persona estaba estudiando lo que llamó el fenómeno de la muerte súbita en personas y animales. Resulta que ya se habían visto varios casos de personas que estaban muriendo simplemente después de que alguien les dijera que iban a morir. Y morían, así, de la nada, les daba un infarto o un accidente, pero parecía demasiada coincidencia que el que alguien les dijera que iban a morir ocasionara en pocas semanas que esas personas murieran. Dentro de este estudio, Kurt Richter, lo que hizo fue que empezó a sumergir ratas en tubos de agua. De hecho, les voy a dejar en la descripción los estudios de todo lo que estoy mencionando. Están las fotos y todo, qué pesar. Pero empezó a sumergir ratas en tubos de agua, tanto callejeras como creadas en laboratorio, para mirar en cuánto tiempo se ahogaban. Se descubrió que no había ningún patrón. No importaba si eran de calles, más las de calles se morían más rápido. Se rendían más pronto, se ahogaban más pronto que las que habían sido criadas todas en un laboratorio. Algunas se morían a los 2, 5, 10 minutos, pero todas siempre se ahogaban en varios pocos minutos. Pero en una parte del experimento, nuestro investigador decide sacar las ratas cuando ya estaban a punto de ahogarse, darles un tiempo de respiro,
y luego volverlas a meter al agua. Después de practicar eso con varias ratas, se dieron cuenta de que el hecho de que una de ellas supiera que la situación era salvable causaba que la rata fuera capaz de continuar nadando días enteros porque sabía que existía una posibilidad de que alguien la sacara de ahí. Estamos hablando de que antes se morían en minutos y habían algunas que ahora nadaban hasta 48 horas seguidas porque tenían la certeza de que había una esperanza. Y si dicen, bueno, pero es que son ratas, no son personas humanas, vámonos a algo entonces más de nosotros, el efecto placebo. Un estudio incluso realizado por Harvard demostró que había una gran similitud en la capacidad curativa de las personas que creían que estaban tomando los medicamentos apropiados en los tratamientos apropiados y que mostraban mejoría, a pesar incluso cuando ellos sabían que las pastillas que estaban recibiendo eran placebos. De hecho, uno de estos estudios se realizó con la migraña, se apartaron dos grupos, a uno de estos se le daba la medicina real, a la otra le daban una pastilla que decía literalmente placebo, y el 50% de los que recibieron la pastilla que decía placebo mostraron mejorías, nada más por estar realizando el ritual de tomar o de pensar que estaban tomando un medicamento. Y todos sabemos del efecto placebo, pero la capacidad de la mente para generar o encauzar una situación en base a una creencia es tal que incluso tenemos casos como la pseudociesis, tenemos casos como la pseudociesis, donde mujeres que han pensado, no que lo estuvieran, que han pensado estar embarazadas, han demostrado síntomas de embarazo, y no síntomas simples, no es como que, es que me dio mareo un día, no, estamos hablando de el aumento de la sensibilidad, estamos hablando de los mareos, estamos hablando de los antojos, y estamos hablando de que les ha llegado a aumentar el vientre, les ha llegado a crecer barriga como si tuvieran pocos meses de embarazo cuando no tenían nada. O sea, y es un caso documentado, se le llama tal cual pseudociesis o embarazo psicológico. Ustedes me van a decir, bueno, pues eso no tiene mucha explicación, eso de dónde, por qué, cómo es posible. La respuesta ya se las entregaron hace mucho tiempo en Marcos 9:23. Y es que la ciencia todavía no tiene la capacidad de entender el por qué la mente humana tiene mecanismos para generar efectos en sí misma a partir de lo que cree. Pero lo hace. Y no lo hace únicamente con ella, sino también con su entorno. Así que podemos ir diciendo que la fe viene siendo la capacidad del ser humano para ocasionar cambios en el mundo físico a partir de lo que cree. Pero vámonos a ir a los tipos de fe. Yo lo dividí en 3 partes para esta explicación. Vamos a empezar por el más común, el que todas las personas experimentaron de niños, y es la fe en una posición de autoridad, ¿cierto? El ejemplo más claro de esto viene siendo cuando ves a un niño que se monta en un juego, se monta en un palo, lo que sea, y viene la mamá y le dice, te vas a caer, y se cae. Y llega ella, yo te dije que te ibas a caer, y va con la chancleta a darle, señora, usted le dijo que se iba a caer. Literalmente le dijiste que era una verdad absoluta que se iba a caer, su subconsciente hizo que se soltara, se cayó, se iba a caer, era obvio. Porque muchas veces, en especial cuando uno es joven, uno cree absolutamente todo lo que le dicen los padres. Todo. Uno de niño no tiene como ese raciocinio para diferenciar la verdad de la mentira del mundo común. No tienes todavía esa capacidad y eso te hace creer absolutamente todo. Señores, si usted le dice a su hijo que se va a caer, se va a caer. Cambia la frase por te puedes caer. Eso aumenta sus posibilidades de que no se caiga.
Pero esta misma posición de autoridad también se relaciona con profesores. Ejemplo, cuando ustedes no sabían ciertas fórmulas matemáticas, ustedes asumían directamente que lo que decía el profesor de matemáticas era verdad absoluta en las matemáticas. Exactamente lo mismo con los médicos cuando dan información médica, que casi todos los años tienen que estarla reevaluando, y lo mismo pasa con los psicólogos. Las personas que asumen que sus psicólogos son una posición de autoridad por el conocimiento que contienen, van a creer que lo que están diciendo en temas de psicología es una verdad absoluta. Y lo mismo pasa con todas las personas con las que ustedes asuman que tienen una posición o un conocimiento que les entrega cierto estatus de autoridad. Esta vendría siendo la primera, ¿cierto? Posición de autoridad. Y para ejemplificarlo, Mateo 8, del 8 al 9. La segunda, que de hecho es una de las más importantes para las personas que ya tienen cierta edad, vendría siendo el refuerzo constante. A mí me gusta mostrar el ejemplo con los niños porque es con quien más se nota el tema del refuerzo, y es que si tú le dices muy constantemente a un niño algo, él realmente se lo cree. Si le dices que es inteligente, se pone a estudiar. Si le dices que es fuerte, va a tratar de hacer ejercicio. Si le dices que no es bueno para nada, no va a intentar hacer nada. Padres, cuidado con eso. Pero este refuerzo constante también se ve en las personas en base a sus círculos sociales. Por eso el dime con quién andas y te diré quién eres. Si tú estás en un círculo social donde las personas a tu alrededor están constantemente diciéndote que no, que haces las cosas mal, que nada te queda bien, y usualmente lo hacen en chiste, bueno, eso ya es un trauma de ellos, pero eso lo explico después. Si están en un entorno donde siempre hay una persona, donde la persona más cercana a ti siempre te está juzgando, siempre te está diciendo que no puedes hacer tal cosa, que no puedes hacer tal otra, así sea en chiste, ay, no, es que esté tan bobo, ay, no, es que esté nada le queda bien, pero relajado. Eventualmente tu subconsciente va a terminar asumiéndolo como una realidad, porque nosotros como animales sociales asumimos la realidad de nuestro entorno. Exactamente lo mismo que pasa cuando haces que un gato se críe rodeado de perros, se comporta como perro. Exactamente igual pasa con los humanos. Estás en un entorno donde constantemente te están dando un refuerzo positivo o negativo, va a causar que ese refuerzo afecte tu comportamiento, afecte tu personalidad. Y tu personalidad va a cambiar tu actitud va a cambiar tu entorno, como lo del ejemplo del principio, y ahí se mantiene el ciclo. Por eso, muy pendientes de quiénes son sus amistades y de lo que les dicen. Y tenemos, es más, antes de eso, existe un caso, también escrito por otro estadounidense, no recuerdo cuál es ahorita, la verdad, que escribió el libro de cómo hacer amigos e influenciar en las personas. En este libro hay una parte en la que se explica el caso de un constructor o limpiador, no recuerdo muy bien, pero esta persona era mala en su trabajo, mala, pero paupérrima. Y lo que pasaba era que sus compañeros siempre estaban juzgando su forma de trabajar, siempre le decían, eso está malo, lo haces mal, lo haces mal, lo haces mal. Y llegó un punto donde la atención de sus compañeros ya no se centró en ellos hacer su trabajo bien, sino en ir a juzgar a su compañero de trabajo. Y eso ocasionó que toda la planta empezara a disminuir en su productividad. Esto ocasionó que la manager o líder de grupo se encargara personalmente de este compañero que no realizaba bien su trabajo. Pero un día este compañero hizo algo bien, algo pequeño, y ella lo felicitó por eso, le dio un refuerzo positivo, y vio que a la siguiente ocasión lo hizo un poquito mejor y le dio otro refuerzo positivo, y luego otro comentario positivo, y luego otro, y luego otro, y luego otro, y eventualmente este trabajador, que era un pésimo trabajador, terminó volviéndose uno de los mejores trabajadores de esa empresa por el simple hecho de que el refuerzo constante que recibió de su líder le hizo dar a entender que él sí tenía la capacidad de realizar un trabajo mejor. Algo tan simple como eso, pero que se aplica en absolutamente todo. Segundo tipo de fe, refuerzo constante. Y el tercero, que es el principal de este video, es la fe de la confianza en Dios. Y antes de explicar eso tengo que hacer un paréntesis, porque para que me entiendan lo que viene tengo que mostrarles un poquito más de otros temas. Y yo sé que mis compañeros de ingeniería me van a entender,
pero para el resto les voy a explicar de esta forma. Todos han visto que cuando alguien pone un bafle durísimo, una canción que tiene mucho bajo, le vibran las ventanas, o vas a una discoteca y sientes que vibra la mesa, que vibran los vasos. Esto pasa porque el sonido pues son ondas que perturban el entorno, que puede ser el aire, pueden ser paredes, pueden ser ventanas, pero son ondas que perturban, que hacen que vibren las moléculas. ¿A dónde voy con esto? Dios tiene el conocimiento de todas las cosas. Él literalmente creó todo esto. Él tiene el conocimiento de cómo funciona hasta lo más pequeño. Hay un relato de unas murallas que fueron derrumbadas simplemente por el sonar de una trompeta. Digamos que yo te digo, párate frente a una pared de tu casa y grita. La pared no se va a caer, ¿cierto? Bueno, ¿qué pasaría si hubiera una pequeña parte de esa pared con una piedra mal acomodada, una sola piedra chiquita, mal acomodada, que puesta en el punto exacto solo necesitara la cantidad exacta de vibraciones en el ángulo correcto para que esa piedrita cayera y se viniera abajo toda la pared? Algo así es probablemente lo que sucedió en este versículo, que sería, ¿dónde está? Capítulo 6 de Josué, donde al pueblo de Israel Dios les dice, van a ir todos ustedes en silencio y van a caminar durante 7 días y 7 noches, creo, alrededor de las murallas. Y culminado este periodo de tiempo, van a tomar unas trompetas y simplemente harán sonar las trompetas y las murallas caerán. El pueblo de Israel creyó en la palabra de Dios que había sido entregado por uno de sus profetas, y obedeciendo su palabra, al tocar las trompetas, las murallas cayeron. Ahora, el pueblo de Israel pudo haber dicho, no, sí, claro, voy a ir a gritarle a una pared y se va a caer. No, pero es que fue Dios quien les dijo, Dios conoce todas las cosas. Cambia cuando es la palabra de Dios. Por eso hay ocasiones en las que Dios le dice a algunas personas, haz esto, pero las personas no entienden eso cómo va a funcionar. Y es que Dios no te dice el cómo va a funcionar, Él solo te dice qué es lo que tienes que hacer para que funcione. ¿O creen que en los tiempos de Israel, donde no existía ni el Wi-Fi, iba a llegar Dios y a decirles, no se preocupen que las vibraciones por las perturbaciones de las ondas del sonido contra las murallas van a hacer que en el ángulo... No, eso no iba a pasar, no iban a entenderlo. De la misma forma, muchos de los cristianos actuales no van a entender el por qué hay cosas que tienen que hacer que sí van a entregar un resultado, pero que ustedes ni la ciencia todavía han obtenido el conocimiento para explicar el por qué. Si Dios les dice que algo va a suceder, va a suceder. Y esta es el tercer tipo de fe, y es la fe en el conocimiento absoluto de Dios. Y la mejor forma de ejemplificarlo, ya para terminar, viene siendo, o al menos la que a mí me gusta, que es la mejor combinación, es lo que está escrito en Marcos 5, del 25 al 29, que es la historia de esta mujer que tenía una enfermedad desde hace 12 años. 12 años. Y escuchando ella que el maestro pasaba por la ciudad, capaz de sanar, dijo, si tan solo tocara el borde de su manto, sería sana. Y viendo ella a Jesús, fue hasta él, y solo con tocar el borde de su manto, se sanó. A mí me encanta este versículo para culminar porque recoge toda la explicación de todo lo que les he estado mencionando, tanto la capacidad del efecto placebo, como los 3 tipos de fe, como la posición de autoridad. Ella sabía quién era el maestro, había escuchado de él, refuerzo constante, porque todos en la ciudad decían, Jesús sana, creer en las palabras de Dios. Ella dijo, si yo tocara el borde de su manto sería sana. Y recopilando, este versículo recopila toda la información de todo lo que les acabo de explicar. Pero lo cierto es que sí sucede, sí es posible. Y por eso la fe en Dios es la más importante que pueden tener. Les regalo, para acabar,
Si todavía no han logrado saber qué es la fe o si con toda esta información no saben cómo resumirlo, yo se los resumo en un solo versículo. Marcos 9:23.